Su jefe la besó en el coche. No fue un simple beso en la mejilla que pudieras confundir con algo cortés, no, fue un beso completo, labios contra labios, intencionado. Yo estaba estacionado al otro lado de la calle, con el café enfriándose en mi mano, mientras veía a mi esposa inclinarse hacia él como si ese fuera su lugar. Él la besaba como si ya fuera suya. Entonces vi cómo movía la boca. No podía escuchar lo que decía desde donde estaba, pero no hacía falta. 2 semanas antes, le había puesto un micrófono en el bolso, pequeño, oculto, por si acaso. Mi teléfono lo captó todo. Este macho sí lo hace, susurró ella. El mío solo habla. Y me quedé congelado. Simplemente, congelado. No corrí hacia allí. No golpeé la ventana ni grité su nombre. Me di la vuelta, caminé hacia mi coche, subí y encendí el motor. Me quedé allí, mirando el tablero como si fuera a darme una razón para no explotar. Mi mente iba a 1000 por hora. Sentía el pecho como si alguien hubiera pisado con una bota atravesándome. Ella se llamaba Laura. Estábamos casados desde hacía 8 años. Hubo un tiempo en que su rostro se iluminaba en cuanto entraba a una habitación. ¿Ahora? Ahora apenas notaba cuando salía de una. ¿Su jefe? Javier Medina. Engreído, siempre demasiado pulido para su propio bien, con un bronceado falso y un ego de mariscal de campo que nunca superó. Lo conocí una vez en un evento de la empresa. Me miró de arriba abajo como si fuera un conserje que se coló en una gala de etiqueta. Lo que no sabía era que yo poseía el 30% de la empresa. Bueno, solía. Después de ver ese beso, hice 3 llamadas telefónicas. Una a mi abogado. Una a mi corredor de bolsa. Y una a mi socio en Madrid. Para las 16, controlaba el 51% de las acciones. Para las 6, era el accionista mayoritario. A la mañana siguiente, entré por las puertas de esa oficina con un traje negro, corbata roja y suficiente furia en las venas como para incendiar todo el edificio. Laura ya estaba allí. Café en mano. Riéndose de algo que Javier le susurró. Su pequeño mundo. Tan arrogantes. Tan seguros. No me vieron al principio. Me quedé al fondo de la sala de juntas, simplemente observando. Ella le tocó el brazo. Él le apartó un mechón de cabello de la cara. Su anillo de bodas brillaba como una maldita hoja de afeitar. Buenos días, dije. El silencio cayó en la sala como una bofetada. Caminé hacia la cabecera de la mesa, saqué la silla, me senté y solté la bomba. A partir de ahora, dije, Javier Medina, estás despedido. Conducta inapropiada con una subordinada. Luego me volví hacia ella. La miré directo a los ojos. Vi cómo se le drenaba el color del rostro. Y Laura, dije, tú también estás despedida, por violar tanto la política de la empresa como nuestro matrimonio. Ella se rió. Realmente se rió, como si fuera una mala broma. No puedes despedirme, dijo. No tienes ese tipo de... Soy el dueño de la empresa, la interrumpí, frío como una piedra. ¿Alguna vez has visto a alguien darse cuenta, en tiempo real, de que apostó toda su vida a una mano perdedora? Laura abrió la boca como si tuviera una respuesta lista, pero entonces vio los papeles. Las firmas. El abogado en la esquina, asintiendo. Se levantó de golpe como si la silla la hubiera quemado. Estás loco, Bruno. Esto es personal. Es ilegal. No te vas a salir con la tuya. Sonreí. Ya lo hice. Ella salió furiosa. Javier la siguió cabizbajo, como un perro apaleado. Ninguno de los dos dijo una palabra. De vuelta en la casa, reinaba un silencio absoluto. Demasiado silencio. Su copa de vino seguía sobre la mesa desde la noche anterior. La recogí, la giré en mis manos, vi la mancha de lápiz labial en el borde, el tipo de color que usa una mujer que ya no respeta sus votos. Me dejé caer en el sofá. Todo mi cuerpo temblaba. Pero no de rabia. Eso ya se había consumido. Era dolor. De ese pesado. Esa mujer,
La que solía besarme como si el mañana no estuviera garantizado, le había susurrado a otro hombre sobre estar con un verdadero macho. Ella no me conocía. No de verdad. Pero lo haría. Porque esto no había terminado. Al contrario, apenas comenzaba. Mañana empezaría el proceso de borrar su nombre de cada documento legal que hubiera tocado. Su nombre de la hipoteca. Su nombre del contrato de arrendamiento del coche. Su nombre de todas las cuentas. En un solo día, perdió a su amante, su salario y el último trozo de poder que tenía. Eso es lo que hace un verdadero macho. Y mañana, le enseñaría a que sabe el verdadero arrepentimiento. Pero no empezó con el beso. Empezó con el vestido. Uno que nunca había visto antes, ajustado, negro, caro. Lo usó un martes cualquiera. Dijo que era para aumentar la confianza antes de una gran reunión. El vestido le abrazaba el cuerpo como si estuviera diseñado para ser admirado, pero ya no por mí. Dejó de usar el collar que le regalé en nuestro aniversario. Volvió a ponerse tacones, aunque siempre decía que le dolían los pies. Se quedaba más tiempo en la oficina. Plazos, bostezaba mientras tiraba su bolso sin apenas mirarme. ¿Pero sabes qué fue lo que más me dolió? No fueron las mentiras. Fue lo mal que empezó a mentir. Y una noche, finalmente le pregunté dónde había estado. Parpadeó demasiadas veces. Su encogida de hombros fue demasiado rápida, demasiado ensayada. Cenando con Sofía, dijo. Ya sabes, Sofía. La cosa es, si conocía a Sofía. Y también sabía que ella había estado en Guadalajara toda esa semana visitando a su hermana. Pero no dije una palabra. Eso es lo curioso de la sospecha, no te grita. Te susurra. Y luego empieza a apilar pruebas como ladrillos en una pared. Así que empecé a prestar atención. A observar. A seguirle el rastro. No estoy orgulloso de ello, pero necesitaba la verdad, y no iba a conseguirla haciéndome el tonto. Deslicé un pequeño micrófono en su bolso. Lo sincronicé con mi teléfono. Vigilancia silenciosa. Revisaba su ubicación cada vez que decía que llegaría tarde. Siempre aparecía en el mismo complejo de oficinas. Mismo lugar. Misma hora. Cada noche que volvía a casa, iba directo a la ducha, como si se lavara algo más que el día. Y traía consigo un tipo de silencio arrogante, como confianza usada como perfume. Y luego estuvo ese sábado. Dijo que tenía un brunch de trabajo. La seguí. Me senté en el coche al otro lado de la calle del restaurante, observando. Entró sola, pero no estuvo sola por mucho tiempo. Javier llegó. Y no se sentaron en una mesa. Subieron directamente al salón privado. Una hora después, bajaron riéndose. Su mano rozó su espalda. Sus dedos tocaron su cintura. Apreté el volante hasta que los nudillos se me pusieron blancos. Pude haber irrumpido. Pude haber hecho una escena, volcado una mesa. Pero no iba a convertirme en un desastre emocional gritando en público. Quería pruebas. Fue entonces cuando contraté al investigador privado. En cuestión de días, tenía las pruebas, fotos del restaurante, de su oficina, incluso una de ellos entrando juntos a un hotel. Aún así, me mantuve en silencio. La dejé cavar su propia tumba. La mañana antes del beso, ella estaba rizando su cabello frente al espejo. Yo estaba sentado detrás de ella en el borde de la cama, fingiendo mirar mi teléfono. Te ves diferente, dije. Ella sonrió, pero no a mí, a su reflejo. Son los rizos, dijo. No lo era. Era ese brillo. Ese tipo de brillo peligroso. El que dice, ya no te pertenezco. Cuando salió esa mañana, no la seguí. Ya conocía el camino. Ya sabía el final. Esperé al otro lado de la calle del coche de Javier, sorbiendo mi café tibio, tratando de no aplastar el vaso con la mano. Y entonces lo vi. El beso. El susurro. Este macho actúa, dijo ella. El mío solo habla. No era solo infidelidad. Era humillación. No solo me traicionó.
Se burló de mí, con él. Esa noche no volví a casa. No lloré. No grité. Hice un plan. La gente piensa que el desamor te ablanda. Te debilita. No. El verdadero desamor te afila. Te vuelve calculador. Te convierte en algo peligroso. Y yo me estaba convirtiendo en la versión más peligrosa de mí mismo, la que ella nunca vería venir. Esa noche, ella llegó a casa como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera dejado que su jefe la manoseara como si fuera un juguete de oficina en un maldito estacionamiento. Como si no hubiera susurrado palabras que me atravesaron el pecho y se quedaron allí, pudriéndose. Laura dejó su bolso en la encimera, se quitó los tacones y suspiró como si el día le hubiera arrancado el alma. Yo ya estaba sentado en la mesa del comedor, con las manos entrelazadas, simplemente observándola deslizarse por la cocina como si todavía fuera su castillo. ¿Tienes hambre?, preguntó, sin siquiera mirarme. Podría calentar la lasaña. No respondí. Ella se dio la vuelta. ¿Estás bien? Asentí despacio. Sí. Solo pensando en el trabajo. Ella sonrió con burla. Eso sí que es nuevo. Últimamente, cada cosa que decía venía con un filo escondido detrás. Pequeñas puñaladas. Comentarios pasivo-agresivos. Pensaba que yo era ciego. Que era blando. Que no podía ver lo que era obvio o que no me atrevería a confrontarla. Se le olvidó quién solía ser. Laura, dije, manteniendo la voz firme. ¿Quién es el alfa ahora? Ella se congeló, a medio verter el vino. El tinto se desbordó y goteó sobre la encimera. ¿Qué? Me levanté, caminé hacia la sala, recogí la carpeta que había dejado en el sofá y la dejé caer justo frente a ella. Con un movimiento de muñeca, las fotos se deslizaron. Docenas de ellas. Ella y Javier, restaurantes, vestíbulos de hoteles, ese bar en la azotea que juró odiar. Su sonrisa en cada imagen parecía pertenecer a alguien que no había visto en años. Ella las miró un rato. Luego vino esa risa. Fría. Vacía. La misma risa falsa que usaba cada vez que creía tener el control. ¿De verdad contrataste a un investigador privado?, dijo. Vaya. Eso es patético. No dije nada. Simplemente me quedé allí, dejando que el silencio se arrastrara sobre su piel. Ella cruzó los brazos, preparándose. Mira, Bruno, empezó. Las cosas han estado mal entre nosotros desde hace tiempo. Estás distante. Siempre enterrado en el trabajo. Yo necesitaba. Detente, corté, con voz filosa. No me vengas con ese discurso gastado. No pretendas que esto fue un distanciamiento mutuo. No estabas en un viaje para encontrarte a ti misma, Jess. Solo te estabas repartiendo. Su rostro se enrojeció. No tienes derecho a juzgarme, disparó. Hace meses que no me tocas. Y ahora sabía por qué. Me acerqué un paso más. Porque lo sentía, dije. La distancia, el frío en tus sonrisas. Ya era suya. Ella no lo negó. Ni siquiera mostró vergüenza. Laura había enterrado su culpa años atrás, cubierta bajo capas de orgullo y sarcasmo tan gruesas que nada podía romperlas. En lugar de eso, puso los ojos en blanco como si yo fuera el dramático. Javier es seguro de sí mismo, dijo. No duda de cada decisión que toma. Él actúa. Asentí despacio. Entonces, para ti, ¿eso lo convierte en un alfa? Ella alzó la barbilla, desafiante. Sé que lo es. Sonreí, lento y deliberado. Lo era. Sus cejas se fruncieron. ¿Qué demonios significa eso? Compré la empresa, dije. Ahora es mía. Desde esta mañana, Javier Medina está desempleado. Hice una pausa. ¿Y tú también? La habitación quedó en un silencio mortal. Se podía escuchar el tic-tac del reloj del pasillo como una cuenta regresiva. Su boca se abrió y luego se cerró de nuevo. Parpadeó, como si su cerebro no pudiera procesar las palabras.
No estaba acostumbrada a perder. Y entonces explotó. Eres un hombrecito vengativo, siseó. ¿Crees que despedirnos te hace poderoso? Esto es abuso, Bruno. Te voy a demandar. Te voy a arruinar. Di un paso lento hacia ella y la miré a los ojos, firme, imperturbable. No, Laura. Te arruinaste sola. Yo solo corté el lazo. Entonces vino la bofetada. No fue fuerte. No fue sorprendente. Fue desesperación, simple y llana. Y sería lo último que haría contra mí mientras llevara ese anillo. Me di la vuelta y subí las escaleras, sin molestarme en decir otra palabra. Ella gritó detrás de mí. Algo de vidrio se rompió contra la pared. Ni siquiera pestañeé. Ya estaba roto por dentro. Esa noche no dormí. No porque no pudiera, sino porque no quería. Dormir se sentía demasiado suave. Demasiado indulgente. No estaba listo para la paz. Solo para el silencio. Ese tipo de silencio que sigue a una explosión. Abajo, la escuché caminar de un lado a otro. Sus pies descalzos golpeaban el piso de madera en círculos inquietos. No lloraba. No suplicaba. Estaba tramando algo. Probablemente intentando descubrir cómo darle la vuelta a todo a su favor. Pero ya era demasiado tarde. Por la mañana, había congelado todas las cuentas compartidas. Había informado a mi abogado. Dejé los papeles del divorcio en la encimera de la cocina, justo al lado de una nota amarilla que decía: Te amé hasta que escupiste en ello. Esperaba caos. Un berrinche. Tal vez alguna disculpa desesperada. Pero lo que obtuve fue peor, indiferencia. Cuando bajé a recoger mis llaves, ella estaba sentada en la mesa, con las piernas cruzadas, tomando café como si fuera otra mañana tranquila. Levantó la vista y sonrió. Tú no eres el hombre con el que me casé. Tienes razón, dije. Ese hombre pensaba que valías algo. Ella inclinó la cabeza, con ese brillo serpentino regresando a sus ojos. ¿Crees que esto te hace fuerte?, se burló. ¿Frío? ¿Intocable? Eres solo un niñito amargado con una cuenta bancaria. No respondí. No hacía falta. El silencio habló más fuerte que sus insultos, y ella perdía poder con cada segundo que pasaba. Su teléfono vibró. Probablemente era Javier. Miró la pantalla, luego lo puso boca abajo como si no significara nada. Interesante, murmuró. ¿Crees que esto se ha terminado? Se inclinó hacia adelante, con una sonrisita torcida en los labios. Conozco tus hábitos, Bruno. Sé lo que temes. Podría destruirte. Me acerqué otro paso. Voz tranquila. Corazón en llamas. Ni siquiera sabes quién eres ya, dije. Eres solo una cara bonita que alguien más hizo valiosa. ¿Y ahora? No eres nada. Pasé junto a ella sin mirarla. Salí de la casa como si ya no le perteneciera, porque no le pertenecía. Ese día en la oficina se sintió diferente. Los susurros me seguían como humo. La gente sabía que algo había pasado, solo que no sabían qué tan profundo era el corte. Convoqué una reunión de emergencia del consejo. Me senté en la cabecera de la mesa y, por primera vez en semanas, me sentí en calma. A partir de ahora, comencé, vamos a lanzar una auditoría completa de recursos humanos. Cada departamento. Cada gerente. Miré alrededor. Quiero transparencia. Quiero responsabilidad. Y, por encima de todo, quiero lealtad. Cabezas asintieron. Algunos rostros palidecieron. Bien. Necesitaban sentirlo. Más tarde, de regreso en mi oficina, abrí el cajón con nuestra foto de bodas, Laura y yo sonriendo como idiotas en un día perfecto que nunca perduró. La miré largo rato. Su sonrisa. Mi brazo alrededor de ella. Una mentira congelada en el tiempo. Luego la trituré. Pedazo por pedazo. Esa noche, ella no volvió a casa. No dejó nota. No llamó. Solo ausencia.
Y por primera vez en mucho tiempo, no me importó. Me senté en el balcón, con un vaso de whisky en la mano, observando cómo la ciudad respiraba bajo el horizonte. Pensé en la forma en que solía reírse de mis chistes tontos. En cómo me abrazaba fuerte después de una pesadilla. En cómo una vez susurró, «Eres mi hogar». Pero ya nada de eso importaba. Ella lo tiró todo, por una aventura, por su ego, por la aprobación superficial de un hombre que ni siquiera pudo conservar su trabajo un solo día. Eso fue lo que dolió más, el lado emocional. Pero ahora. Ahora venía la parte fría. Ella encendió una cerilla y quemó todo lo que habíamos construido, y yo estaba listo para reducir su pequeño castillo a cenizas con ella dentro. 3 días. Eso duró el silencio. 3 días sin casa. 3 días sin trabajo. 3 días sin la ilusión de que aún tenía algún control. La mañana del cuarto día, vino golpeando, fuerte, como si tuviera una placa y una orden de arresto. Abrí la puerta despacio, café en una mano, toalla colgada del cuello, el sudor todavía pegado a mi piel tras una carrera de 5 millas. Sus ojos estaban rojos, pero secos. El cabello recogido. Apenas un rastro de maquillaje. Esta no era la versión de Laura que convertía las peleas en funciones teatrales. Esta era la real. La que ya no tenía máscara. Necesitamos hablar, dijo. No respondí. Solo me hice a un lado. Entró como si el lugar todavía le perteneciera, sus ojos recorriendo los muebles como si el sofá fuera a hablar en su defensa. Hablé con recursos humanos, empezó. Dijeron que no hay indemnización. Que el despido es definitivo. Así es, dije, acomodándome en el brazo del sofá. Violaste varias políticas. Usaste tu posición para encubrir una relación personal, en horario laboral, en espacios de la empresa. Estás disfrutando esto, soltó. Me incliné un poco. ¿Sabes qué habría disfrutado? Lealtad. Ella empezó a caminar de un lado a otro frente a mí, como una leona en una jaula demasiado pequeña. Te di años de mi vida, dijo. Estuve a tu lado cuando nadie más lo hizo. Cuando el emprendimiento fracasó, 2 veces, yo estuve ahí. Y nunca lo olvidé, dije, con voz firme. Pero nada de eso te da derecho a tirar todo por la borda por una aventura barata en el asiento trasero de un coche. Su mandíbula se tensó. No fue barata. No, dije. Fue cara. Y ahora estás pagando la factura. Ella soltó una risa corta y amarga, y se apartó el cabello de la cara. ¿Crees que la gente te va a admirar por esto? ¿Por humillar a tu esposa? ¿Por despedir a un hombre solo porque no pudiste manejar la verdad? No despedí a Javier por la verdad, dije, levantándome del sofá. Lo despedí porque fue imprudente. Porque dejó que su bragueta tomara decisiones que su cerebro debería haber controlado. ¿Y tú? Hice una pausa. Fuiste daño colateral. Eso sí le llegó. Parpadeó, fuerte. Como si las palabras le hubieran quitado el aire. Caminé hacia un cajón y saqué un sobre. Grueso. Pesado. Estos son los papeles del divorcio, dije, dejándolo sobre la mesa frente a ella. Dentro hay un acuerdo financiero más que justo, considerando todo. Si quieres pelearlo, añadí, adelante. Pero debes saber, lo tengo todo. Las fotos. Las grabaciones. Los correos. La miré directo a los ojos. Yo no pierdo, Laura. Ella miró el sobre como si fuera a explotar. Te amé, dije en voz baja. Pero tú elegiste el caos. Y ahora te estás ahogando en él. Ella recogió el sobre y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió. Su voz era cortante, pero sus ojos estaban vidriosos. Te vas a arrepentir, susurró. Incliné la cabeza. No. Me arrepiento de no haber visto quién eras realmente mucho antes. Se fue. Y esa fue la última vez que pisó mi casa. Los días siguientes pasaron borrosos, firmas, llamadas, transferencia de bienes. Cambié las cerraduras. Quité su nombre de cada servicio, cada cuenta bancaria, cada título de propiedad.
Contraté una agencia de relaciones públicas para manejar los rumores en la oficina, les pedí mantenerlo limpio. Sin chismes. Sin espectáculo público. Sin circo de venganza. Desapareció del sitio web de la empresa como un error de tipeo eliminado. Solo una sombra donde solía haber un nombre, uno que nadie se atrevía a mencionar. ¿Y Javier? Intentó demandar. Duró aproximadamente una semana, hasta que se filtraron sus propios mensajes de texto. Yo no los filtré. Pero tampoco los detuve. El karma es un espejo. Rómpelo, y sangras. Hay una extraña quietud que sigue a la destrucción. No es paz. No es alivio. Es solo silencio. Ese tipo de silencio donde te sientas en tu propia casa, mirando paredes familiares, y empiezas a preguntarte, ¿cuánto de tu vida fue real y cuánto era solo buena iluminación en un mal guión? Después de que Laura se fue, después de que el divorcio fue oficial, firmado, sellado, archivado como un expediente muerto, subí a lo que solía ser nuestro dormitorio. Me senté en el suelo y miré su lado del armario. Las perchas se balanceaban como costillas. Su aroma todavía flotaba, suave, pero punzante. Cruel. Pude haber empacado todas sus cosas. Quemarlas. Esparcir las cenizas y publicar el video en línea como un grito de guerra lleno de amargura. Pero no lo hice. Guardé una cosa, una foto. No de nosotros. Solo de ella. Estaba de pie en un puente en París, sonriendo al viento como si el mundo aún no la hubiera tocado. Eso fue antes de las mentiras. Antes de los susurros sobre alfas. Antes de la traición. Miré esa foto durante una hora entera. Luego la doblé por la mitad y la escondí detrás del espejo. No destruida. Solo, exiliada. El trabajo se convirtió en mi oxígeno después de eso. La oficina se sentía más fría. La gente no sabía si felicitarme o mantener la distancia. Prefería la distancia. Me volqué en las cosas que había ignorado durante años. Mi salud. Mi mente. Mis amistades, especialmente aquellas que Laura odiaba porque le recordaban a quien yo solía ser. La primera llamada que hice fue a Poe, mi antiguo compañero de universidad. El tipo que estuvo a mi lado en el altar y luego desapareció en silencio. Nos encontramos en un bar de mala muerte. Sin sonrisas falsas. Solo cerveza y verdades brutales. Jesús, hombre, dijo después de que le conté la versión corta. ¿Ella era así de fría? Era peor, dije. Pero yo lo permití. Me encogí tanto que ella tuvo que engañarme solo para sentirse viva. No me tuvo lástima. No me dio consejos. Simplemente levantó su vaso. Por quemarlo todo, dijo. Por construir algo mejor, respondí. Y por primera vez en meses, reí. No porque ya no doliera, sino porque me di cuenta de que había sobrevivido. Laura intentó contactarme 2 veces. Un débil mensaje de hey. Luego uno más largo. Yo sé que me odias, pero extraño cómo me mirabas cuando bailábamos en la cocina. No respondí. No merecía mi silencio. Pero mucho menos merecía mi voz. Pasaron las semanas. Empecé a dormir mejor. A correr más. A leer libros que no había tocado desde antes de decir sí, acepto. Una mañana, registrándome en un hotel para una cumbre de negocios, me vi en el espejo del vestíbulo. Ya no me veía roto. Me veía como un hombre de nuevo. No el fantasma que ella había dejado atrás. En la cumbre, hablé sobre la resiliencia, cómo los fracasos te despojan hasta dejarte en tu esencia. Cómo revelan de qué estás realmente hecho. La gente aplaudió. Algunos me estrecharon la mano. Unos pocos susurraron que habían oído lo que había pasado y respetaban cómo lo manejé. Pero nunca se trató del respeto. Se trataba de libertad. No de venganza. La clase de libertad que llega cuando dejas de esperar disculpas y empiezas a vivir como si nunca hubieran valido el dolor en primer lugar. Laura fue un capítulo. Un capítulo largo, retorcido, hermoso y venenoso. Y finalmente había pasado la página.
Era jueves. La lluvia golpeaba contra las ventanas como si el universo quisiera decir algo. Y fue entonces cuando ella regresó. Sin tocar la puerta esta vez. Solo el timbre del portón. Yo estaba arriba, ajustándome la corbata para una reunión de junta, cuando su nombre apareció en la pantalla. Laura Portón. No había cambiado su nombre de contacto. Ella tampoco. No por sentimentalismo. Solo como recordatorio. No contesté. 30 segundos después, mi teléfono vibró de nuevo. Un mensaje. Solo quiero 5 minutos. Por favor. No sé por qué presioné el botón. Curiosidad, tal vez. O quizás solo quería ver hasta qué punto había caído. Entró por la puerta como si caminara por un museo. Sin bolsos. Sin paraguas. Empapada. El maquillaje corrido. El abrigo de diseñador pegado a ella como una pobre excusa de dignidad. Sus ojos recorrieron la habitación, como si esperara que algo fuera diferente. No lo era. Pero yo sí. Te ves saludable, dijo. Levanté una ceja. Tú pareces no haber dormido en días. Ella soltó una risa hueca y asintió. No he dormido. No le pedí que se sentara. Pero lo hizo de todos modos, piernas cruzadas, manos entrelazadas, como si estuviera en una sesión de terapia. No estoy aquí para pedir nada, empezó. Bien, la interrumpí. Porque no queda nada. Ella se estremeció, pero continuó. Solo necesito que sepas. Javier no significó nada. No fue amor. Ni siquiera fue bueno. Me apoyé contra la pared, brazos cruzados. Entonces, ¿por qué hacerlo? Ella dudó. Porque me sentía invisible. Porque necesitaba sentirme deseada otra vez. Dejaste de mirarme como si importara. Y en vez de decírmelo, dije, mi voz más fría de lo que esperaba, abriste las piernas para un hombre que mira a todas igual. Su rostro se quebró. No de ira. De arrepentimiento. De ese arrepentimiento profundo, que aplasta el alma, el que no cura nada. No espero que me perdones, susurró. Solo quería decirte que lo siento, antes de que sea demasiado tarde. La miré, realmente la miré. ¿Demasiado tarde para qué?, pregunté. Ella metió la mano en su bolso y sacó algo, doblado con cuidado, escrito a mano. Una carta. Conseguí un trabajo en Querétaro, dijo. Nuevo comienzo. Nueva ciudad. Todo nuevo. Me voy el domingo. Felicidades, dije, plano, sin un atisbo de emoción. Pensé que tal vez podríamos dejar las cosas un poco menos rotas de lo que están. Tomé la carta pero no la abrí. Solo la sostuve en la mano. Te amé, dijo suavemente, levantándose. Incluso mientras nos destruía. Eso es lo que más me mata. La acompañé hasta la puerta. Se detuvo antes de salir y se giró para mirarme, de verdad mirarme. Tú eras el verdadero Alfa, dijo. Simplemente no lo vi, hasta que lo perdí todo. No respondí. No hacía falta. Ella salió, y la puerta se cerró tras ella con la pesada firmeza de una bóveda sellándose. Me quedé allí, mirando la carta durante un buen rato. Luego caminé hacia la chimenea, y la dejé caer. Observé cómo el papel se curvaba en los bordes, la tinta derritiéndose en la nada. Algunas puertas están destinadas a permanecer cerradas. Algunos fantasmas no merecen ser guardados. Ella quería tener la última palabra. Una última conexión. Pero al final, el silencio dijo más de lo que cualquiera de los dos jamás podría. 2 meses después, estaba de pie al borde de la playa, el viento atravesándome la camisa, viendo cómo las olas golpeaban la orilla como si quisieran probarle algo a la tierra. La arena estaba fría bajo mis pies. El cielo colgaba pesado y gris. Pero por dentro, por primera vez en lo que parecía una eternidad, me sentía en calma. No vacío. Solo en calma. Laura se había ido. No solo de la casa. No solo de la empresa. Se había ido de mi sistema. No pasó de un día para otro.
La sanación nunca es una línea recta. Algunas mañanas todavía me despertaba esperando escucharla en la cocina. Algunas tardes, captaba el aroma de su perfume en una desconocida y casi perdía el equilibrio. Pero esos momentos se desvanecieron. Poco a poco. Ella se fue haciendo más pequeña. Yo me fui haciendo más fuerte. Eso es lo que tiene la traición, o te rompe, o te construye en algo nuevo. A mí me hizo ambas cosas. Primero, destrozó al hombre que solía ser, el que callaba, el que justificaba las señales de alerta, el que creía que el amor garantizaba la lealtad. Luego forjó a alguien más. Alguien que no suplica ser elegido. Alguien que no reparte caridad emocional. Alguien que sabe que la verdadera fuerza no es dominación, es disciplina. No me vengué. No filtré las grabaciones, ni los correos, ni los recibos del hotel. Pude haberla destruido en público. Pero no lo hice. Porque su verdadero castigo no era la exposición. Era esto, saber que seguía adelante sin ella. Vendí la casa 3 semanas después de que se fue. Demasiados fantasmas atrapados en las paredes. Demasiados recuerdos suplicando ser borrados. Compré un loft en la ciudad, espacio abierto, líneas limpias, minimalista. Sin ecos. Lo llené con cosas nuevas. Nuevos libros. Nueva ropa. Nuevas reglas. Una regla por encima de todas. Nunca dejar entrar a alguien que necesite ser arreglado. No quería un proyecto. No necesitaba potencial. Quería presencia. Paul me presentó a alguien. No era llamativa. No intentaba impresionar. No coqueteaba. No fingía. Escuchaba. Hacía preguntas reflexivas sin hacerme sentir que me estaba analizando. Y cuando compartí la historia, no cada detalle afilado, solo los huesos, no se sobresaltó ni se inclinó como si fuera un drama jugoso. Solo dijo, me alegra que haya salido de eso. No lo siento. No, qué terrible. Solo. Me alegra. Y de alguna manera, eso golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Hemos salido en 3 citas. Sin presiones. Sin planes. Solo cenas tranquilas. Conversaciones honestas. No sé a dónde va esto, y por primera vez en años, estoy bien con eso. Algunas noches, todavía oigo su voz en mi cabeza. Este alfa actúa. El mío solo habla. Se equivocó en muchas cosas. Pero no en esa. Un verdadero alfa actúa. Pero no por orgullo. No por conquista ni por aplausos. Actúa para proteger su paz. Para cortar la cuerda antes de que lo arrastre al fondo. No ruge. No persigue. Reconstruye. En silencio. Implacablemente. Y cuando finalmente se asienta el polvo, camina hacia adelante. Solo si es necesario. Porque la verdadera fuerza no está en cuánto te aferras. Está en cuán elegantemente sabes soltar.